Nunca dijeron que su cumpleaños sería así, miedo y esperanza en la sala de cuidados intensivos. La sala de cuidados intensivos era un mundo de sombras y susurros. Los monitores pitaban, marcando un ritmo que retumbaba en el pecho de aquellos que esperaban. Una madre, con lágrimas resbalando por sus mejillas, se aferraba a la mano de su hijo, un niño de solo 10 años, luchando entre la vida y la muerte. Su cabello, antes rebelde y lleno de vida, yacía desordenado sobre la almohada, como si cada rayo de esperanza se hubiera marchado con él. Cada vez que una enfermera entraba, el aire se volvía más denso. Nadie sabía qué pasaría. Desde el fondo de la sala, el eco de un grito ahogado atravesaba los pasillos. ¿Era un lamento? ¿Un llamado de auxilio? La ansiedad se apoderaba de la estancia. Las luces fluorescentes, tan frías y crueles, iluminaban rostros pálidos en la multitud esperando noticias. En la esquina, una abuela con manos temblorosas y un rosario desgastado murmuraba plegarias, mientras a su lado, un joven, casi un niño, miraba al suelo, incapaz de enfrentar la realidad que se desarrollaba ante él. Este era un cumpleaños muy diferente, uno que nunca esperaron celebrar. La mezcla de miedo y esperanza se palpaba en el ambiente espeso. El tic-tac del reloj se convertía en el latido del corazón colectivo. Cada segundo en esa sala se estiraba, como si el tiempo estuviera haciendo una pausa cruel. Algunos se miraban entre sí, comunicando silenciosamente la desesperación. ¿Qué vamos a hacer? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La presión aumentaba a medida que la espera se hacía insoportable. Un nuevo médico entró, su rostro impasible, pero los ojos traicionaban la urgencia. Un silencio pesado envolvía el lugar y las miradas se fijaron en él, como si un soplo de vida dependiera de cada palabra que pronunciara. Con un gesto lento, levantó los ojos y su respiración parecía contener el sollozo de todos. El futuro del niño estaba colgado de un hilo, tan delgado como la esperanza que les quedaba. ¿Sería este un cumpleaños marcado por la tragedia o una segunda oportunidad? La incertidumbre se cernía como una nube oscura, dispuesta a caer en cualquier momento. Todos contenían la respiración, y la sala pareció desvanecerse en un profundo abismo de dudas y oraciones. ¿Qué sucedería ahora? Los ojos del médico se oscurecieron al pronunciar la palabra crítico. Un hálito frío recorrió la sala, y el eco retumbaba en la mente de quienes escuchaban, como si la realidad misma se detuviera para dejar espacio al dolor. La madre apretó con más fuerza la mano de su hijo, buscando en ese contacto un rayo de fuerza. Pero él no respondió. La vida parecía escabullirse entre sus dedos. Estamos haciendo todo lo posible, continuó el médico, con voz calmada pero tensa, como si cada palabra que decía pudiese desmoronar la esperanza que mantenía a todos en pie. Necesitamos que ustedes se preparen para lo que viene. Dichas palabras parecieron caer como un peso plomo. En el rincón de la sala, la abuela soltó un gemido ahogado, su rosario ahora un refugio impotente en sus manos temblorosas. El joven, su nieto, alzó la mirada por primera vez, como si la tristeza lo hubiera convertido en estatua, incapaz de procesar lo que significaba prepararse. El silencio se hizo más pesado. La madre, sintiendo en su pecho un nudo que amenazaba con estrangularla, miró al médico directamente a los ojos, buscando respuestas que ya no existían. ¿Qué significa eso? Es solo un niño. Las palabras fueron un grito desgarrador que atravesó la sala,
resonando en cada rincón. El médico bajó la mirada, la impotencia en su rostro se tornó un eco del miedo que atrapaba a todos. Mientras tanto, las luces parpadeaban levemente, como un presagio de lo que se avecinaba. En las habitaciones cercanas, los murmullos y los llantos se mezclaban, creando una sinfonía de angustia en la que cada vibración se sentía como un puñal en el corazón de quienes esperaban. De pronto, el monitor que vigilaba al niño comenzó a emitir un pitido intenso, un sonido agudo que retumbaba en las paredes. El tiempo se detuvo, y cada segundo se hizo interminable. La enfermera de turno, con una expresión de preocupación en su cara, se acercó rápidamente a los controles. Sus movimientos precisos dejaban entrever que su experiencia le otorgaba un entendimiento del caos que se desataba. Un susurro de esperanza floreció en la sala, como si la necesidad de un milagro pudiera invocar la intervención de los dioses. Sin embargo, la realidad no tardó en asomarse de nuevo. Algo en el aire cambió de repente. Una sombra se deslizó en el rincón de la habitación, una figura alargada y oscura que jamás debió estar allí. Los murmullos en la sala se desvanecieron, todos los ojos pasaron de la máquina a ese punto nebuloso. ¿Lo ven también?, murmuró el joven, su voz quebrada. Nadie sabía a qué se refería hasta que el aire se tornó denso, y el frío envolvió a todos. Entre susurros, una verdad abrumadora empezó a aflorar. ¿Acaso el niño no era el único que luchaba por su vida? La madre se dio la vuelta, buscando lo que parecía una alucinación, pero el horror se estaba manifestando a su alrededor. El grupo contenía la respiración, sintiendo que el ambiente se llenaba de miedo palpable. En la oscura penumbra, una voz se alzó, un eco lejano, era un lamento o una advertencia, la realidad de una eterna batalla se hacía evidente. La vida y la muerte danzaban en un juego macabro. Todos se encontraban al borde de un precipicio emocional, atrapados entre lo que deseaban y lo que podrían perder. En ese instante, la máquina empezó a emitir un sonido diferente, interrumpiendo la tensión acumulada. El médico se apresuró hacia el monitor, sus manos temblaban. Nadie supo si era un signo de vida o una señal de que la muerte había llegado. Y en medio de la confusión, el niño dio una leve convulsión. Todo se volvía más que un cumpleaños fatídico, se tornaba en un día marcado por la incertidumbre. La sala se preparaba para un desenlace que podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Sería el niño el escaparate de un milagro o un triste recordatorio de lo efímero que es el tiempo? Un grito ahogado surgió entre los murmullos y susurros de la sala, como si la angustia compartida hubiera encontrado una voz. La madre se tambaleó un instante, su mirada fija en el rostro pálido de su hijo, que ahora parecía luchar contra fuerzas invisibles. Aquel pitido del monitor había roto el delicado equilibrio entre el miedo y la esperanza. Algo en su pecho se había encogido, un dolor tan profundo que sentía que nadie más podría comprenderlo. Por favor, que se despierte, rogó, en un tono casi inaudible, pero su voz era un eco de la desesperación que todos compartían. Las manos temblorosas de la abuela se aferraron a su rosario con fuerza, como si implorar a Dios pudiera salvar a su nieto. En un rincón, el joven, aún en estado de shock, intentaba calmarse a sí mismo contando cada pitido, cada parpadeo de luces en el monitor. Pero el tiempo se había transformado en un enemigo, y cada segundo que pasaba parecía un grillete que oprimía su corazón. La enfermera, con un dejo de profesionalismo antes imperturbable, echó un vistazo al monitor. Sus expresiones cambiaron, la concentración se deslizó a una mezcla de esperanza y temor. Vamos a administrar una dosis de adrenalina, anunció, haciendo que todos contuvieran justo en ese momento la respiración. La acción repentina la hizo parecer una guerrera, lista para luchar contra la muerte. Mientras tanto, la oscuridad que había visitado la habitación no se disipaba. Una sombra oscilante parecía participar en la batalla, mientras la figura alargada se movía más cerca y más cerca, casi como si estuviese zambulléndose en el vaivén del tiempo. «Mamá, mira», gritó el joven, señalando la sombra. Pero no había necesidad, todos habían sentido su presencia,
Esa entidad que se desliza en los rincones oscuros del dolor humano. Todos se giraron, pero la figura se retorció, como si jugara con ellos, burlándose de su sufrimiento. El aire se volvió tan pesado que parecía que cada uno luchaba por respirar. Esto no puede estar pasando, murmuró la madre, parpadeando, tratando de abrir los ojos a una realidad que se tornaba surrealista. Cuando pensaban que el verdadero horror era la inminente muerte de su niño, la sombra comenzó a deslizarse hacia la cama. Un alarido recorrió la sala, mezclando los sollozos en un coro desgarrador. Las luces volvieron a parpadear, esta vez de una manera frenética, como si buscaran alertar de un peligro inminente. «Quédate lejos de él», gritó la abuela, entre pánico y fe. Su cuerpo encorvado temblaba como una hoja al viento. Era un reflejo de su amor, de su voluntad, de su vida. Todo en una sola súplica. El médico se volvió. Una expresión de determinación reemplazó brevemente su desesperación. No había tiempo para dudar. Necesitaban luchar, aunque fuera contra lo desconocido. Se acercó al monitor, ajustando los niveles de medicamentos. ¿Pero podría la ciencia enfrentar esta manifestación de horror? «Dame un segundo más», gritó el médico, mientras con un movimiento rápido trataba de estabilizar los signos vitales. De pronto, un nuevo pitido interrumpió la angustia, un sonido diferente, un eco ominoso que resonó en la sala, un pitido pausado, como un aliento que volvía a cobrar vida. «Mamá». «¿Lo escuchas?», exclamó el joven, sintiendo el cambio en la atmósfera. El niño parecía tener un hilo de vida delgado, pero aún existía. Pero la sombra era persistente, y en ese momento, el tiempo se intensificó, cargado de un terror indescriptible. ¿Era el comienzo de un milagro o el presagio de lo inevitable? La batalla había comenzado, pero nadie sabía todavía quién emergería victorioso, y entonces, cuando la esperanza comenzaba a florecer con el pitido, una voz resonó en la penumbra, clara y poderosa: «No se lleven al niño, no todavía». Las miradas se encontraron, heladas por el miedo. ¿Quién había hablado? La sala estaba a punto de desmoronarse. ¿Podrían enfrentar al oscuro enemigo que acechaba en las sombras? La pregunta flotaba en el aire, pesada como un augurio. La atmósfera en la habitación se volvió aún más densa. El sonido de la voz resonando en la penumbra había congelado el tiempo para todos, como si el universo entero se hubiera detenido. La madre se aferró a la cama de su hijo con fuerza, buscando una respuesta, pero la sombra parecía ser un eco de sus miedos más profundos. ¿Quién eres?, preguntó el joven, su voz retumbando en el silencio, atravesada por un temblor de incertidumbre. No hubo respuesta inmediata. La figura pareció contemplar a la familia, como si decidiera qué hacer a continuación. Los monitores seguían pitando. La enfermera corrigió los niveles de oxígeno y miró hacia el médico, quien mantenía una mirada fija en el monitor, buscando signos de vida en medio del caos. La combinación de la sombra oscura y la situación del niño creó una tormenta emocional que hacía que cada corazón latiera con desesperación. «No debe llevárselo», gritó la abuela, el rosario inmaculado apretado entre sus nudillos. Su voz resonó con una mezcla de fervor y temor, un último acto de valentía. La figura parecía titubear, como si la fuerza de la oración la afectara de alguna manera. «¿Qué quieres?», murmuró la madre, aunque en su interior sabía la respuesta. Pero no estaba preparada para el próximo giro de la historia, ese instante que cambiaría todo. De repente, la sombra se acercó más a la cama, y la habitación se llenó de un aire helado. La madre sintió que su corazón caía en picado, su instinto de protección furioso. «No. Déjalo en paz», exclamó, su cara marcando cada pedazo de miedo y rabia. Sin embargo, en el fondo de su mente, la voz de la figura insistía. «¿Es tiempo de elegir?». Ambas realidades parecían converger, y antes de que alguien pudiera reaccionar, el niño dio un leve suspiro. Sus ojos, que parecían atrapados en un sueño profundo,
comenzaron a pestañear, y el pitido volvió a cambiar, esta vez uno más firme, una garantía de que algo había cambiado, pero no entendían qué. El joven sintió un rayo de esperanza atravesar su pecho, como un sol naciente que iluminaba la oscuridad. «Mira. Está despertando», gritó, mientras la enfermera y el médico se lanzaban hacia la cama. Pero la sombra no se movió, se mantuvo erguida, su esencia absorbida por la tensión de la escena. «Este día ha de ser recordado», susurró la voz de la sombra, su eco pulsante resonando en el fondo. Nadie podía entender si era una advertencia o una promesa. Cuando el niño giró la cabeza lentamente, la familia respiró al unísono, casi como si hubieran levantado un peso gigantesco. Pero antes de que pudieran celebrar esta pequeña victoria, la sombra se acercó aún más, como si reclamara su parte de la historia. «Solo tienen un momento», advirtió, su tono certero, y todos sintieron el peso de la urgencia. La voz poseía un poder oscuro y misterioso, un eco de la muerte y la vida entrelazados de una manera que les helaba la sangre. El médico, sintiendo que cada segundo contaba, miró a la madre. «Debemos actuar ahora, por favor, confíen en nosotros. No podemos dejar que se lo lleve». Las palabras eran una súplica, un intento de reunir fuerzas en medio de un caos que nadie podía comprender del todo. La sombra comenzó a desvanecerse lentamente, pero una última risa resonó en el aire. «Ya no es solo cuestión de vida o muerte, el tiempo se ha vuelto su enemigo». Y al pronunciar aquellas palabras, el oscuro ente se desvaneció, dejando una sensación helada en la sala. Los rostros se miraron, la tensión seguía flotando. ¿Qué les depararía el destino ahora? Mientras el pitido en el monitor se estabilizaba, un nuevo temor se asomaba. Lo que la sombra había dejado claro resonaba en su interior. Era solo el inicio de una batalla mucho mayor. El médico y la enfermera prepararon sus herramientas, cada uno consciente de que todo había cambiado. En la sala de urgencias, donde el amor se entrelazaba con el terror, un nuevo desafío comenzaba. ¿Podrían enfrentarse a lo que estaba por venir? La respuesta, oscura y aterradora, aún flotaba en el aire, llena de incertidumbre. El silencio en la habitación se hizo palpable, casi insoportable. Cada segundo era una eternidad. La madre miró a su hijo, cuyos ojos aún luchaban por abrirse completamente. La esperanza resplandecía, pero el peligro seguía acechando. «¿Estás bien, mi vida?», preguntó, su voz entrecortada. Las palabras se sintieron como un susurro reverberante en medio de la tormenta emocional que la envolvía. El niño apenas pudo asentar con la cabeza, pero su respiración seguía inestable, como si un hilo delgado lo sostuviera entre la vida y la muerte. El médico, con la mirada decidida, se incluyó en la lucha. «Vamos, vamos», murmuró, presionando botones en la máquina que medía el pulso. La enfermera, ágil y atenta, preparó la inyección que podría darle ese empujón que tanto necesitaba. Mientras lo hacía, un escalofrío recorrió el cuarto. Era una sensación tan incómoda que incluso los que estaban allí sintieron un nudo en la garganta. «Él necesita más atención», dijo el médico, moviéndose rápidamente de un lado a otro. «Debemos estabilizarlo, no podemos perdernos en el caos». La sombra había dejado su marca, un eco de oscuridad que se había infiltrado en el espacio. La abuela, aferrándose a su rosario, murmuró oraciones en voz baja, cada palabra una promesa de protección. Sin embargo, la atmósfera seguía opaca, como si el aire estuviera denso de energía negativa, y un nuevo pitido en el monitor comenzó a tambalearse, variando sin control. Sudor corría por la frente del médico mientras apuraba el paso, buscando una respuesta entre fórmulas e instintos. Ningún detalle debe pasarse por alto, pensaba, mientras el pulso del niño se desvanecía, solo para revivir en un instante fugaz. De repente, un grito. La enfermera había notado algo en el rostro del niño, una sombra que parecía salir de su piel. «Mira», exclamó, retrocediendo con horror mientras el pequeño niño empezaba a convulsionar. «No»,
Déjalo, gritó la madre de nuevo, desesperada. La imagen de su hijo atrapado en una lucha se le clavó en el corazón. Todo su ser quería saltar y protegerlo, pero cómo combatir contra lo desconocido. Sin embargo, la sombra no se había ido del todo. En un rincón oscuro, se manifestaba de nuevo, susurrando secretos escalofriantes que nadie podía entender. Hay una elección que hacer, resonó la voz, deslizándose como un susurro helado en la mente de la madre. Estamos aquí, dijo, tomando la mano del niño con fuerza. No te dejaremos. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No era solo el miedo lo que sentía, era el amor desbordante cuyo poder parecía chocar con la oscuridad. Mientras el médico ajustaba un último parámetro, la atmósfera tembló. Todo pareció detenerse por un segundo, y el niño pronunció una palabra en voz baja. Mamá. La madre sintió el mundo temblar a su alrededor. Esa era la clave, ese pequeño hilo de esperanza que podía desencadenar lo impensable. La sombra se retorció, como si el sonido de la voz infantil la debilitara. Pero justo cuando el niño parecía comenzar a calmarse, una risa resonó, más retórica que nunca. Esto recién comienza. La elección no solo es de él. La enfermera intercambió miradas sobrecogidas con el médico, y algo en el aire cambió otra vez. El tablero del monitor comenzó a parpadear, y las alarmas sonaron, una advertencia de que el tiempo se les escapaba. ¿Qué significa eso?, la madre preguntó, el pánico elevándose en su pecho. Pero ya era demasiado tarde para darse cuenta. La sombra se convirtió en una presencia más fuerte, más amenazante, envolviendo a la familia en un abrazo helado. Recuerden, el tiempo es un fenómeno que no pueden controlar, resonó la voz, mientras el cuarto se llenaba de una oscuridad palpable. El niño tembló, y la madre tuvo que luchar contra la desesperación que la invadía. Mientras la tensión aumentaba, un grito desgarrador salió de la garganta de la madre al ver una pupila de su hijo que parecía dilatarse, capturando sombras en su interior. ¿Qué harían ahora? Y en medio de ese grito, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cuánto tiempo les quedaba para decidir quién viviría? Al final, nadie pudo prever el próximo giro, y la sombra, cada vez más poderosa, prometía que la hora del juicio se acercaba. El aire en la habitación se cargó de tensión, una presión palpable que hacía que cada aliento fuera un esfuerzo titánico. La madre, con los ojos fijos en el rostro del niño, no podía apartar su mirada. El parpadeo intermitente de los monitores se sentía como un eco de su corazón, latiendo cada vez más rápido. Resiste, cariño. Por favor, su voz resonó en el pequeño cuarto, pero las palabras se sentían vacías, como si el eco se las hubiera llevado la sombra. Era un juego de fuerzas, una danza peligrosa en la que la esperanza se entrelazaba con un manto de desesperación. De repente, el niño empezó a murmurar. Su voz temblorosa se deslizó entre sus labios. Mamá estaba soñando. La madre se inclinó hacia él, apenas escuchándolo. ¿De qué soñabas, hijo?, preguntó con un hilo de voz, incapaz de ocultar el súbito interés entre la angustia. Era diferente, mamá. Había luces, sombras que hablaban. Su pequeño cuerpo se retorcía ligeramente y ella sintió que su corazón se detenía. No, no, no. Eso no está bien, su desesperación se hizo palpable. La sombra debía haberle susurrado algo terrible en sueños. El médico se acercó más, sintiendo la presión del tiempo desgastándose. No puedo hacer más sin saber qué ocurre realmente, pensó, mientras su mente buscaba respuestas. Se dio cuenta de que algo más estaba sucediendo. La pantalla del monitor de su hijo comenzó a oscilar de formas irregulares, como si las sombras hubieran encontrado un camino hacia su interior. Lo que está pasando, comenzó a decir la enfermera mientras su rostro se transformaba en una máscara de terror. No es normal. Necesitamos estabilizarlo antes de qué? Interrumpió la madre, mirándola con ojos desbordantes de pánico. La enfermera bajó la vista, incapaz de pronunciar las siguientes palabras. La abuela,
aún aferrándose a su rosario, proseguía en sus plegarias, construyendo un escudo alrededor de su familia, pero la sombra parecía reírse de su fe. No puedes protegerlos de lo que no comprendes, resonó la voz ominosa, atravesando la resistencia del silencio. Mientras la tensión crecía, el médico tocó el brazo del niño, como si cada contacto pudiese encadenar la esperanza. Pero fue justo entonces que el niño volvió a hablar, su voz ahora como un eco distante. Debo elegir, murmuró, sus ojos vacíos miraban a través de los rostros de su madre y el médico, hacia algo oscuro más allá de ellos. ¿Qué elegiría una sombra? La madre sintió un escalofrío. No lo hagas. No puedes, por favor, gritó. Ella entendía que la elección podría ser devastadora. Todos los instintos de protección se despertaron al darse cuenta de que el destino colgaba de un hilo delgado. La enfermera, en un instante de claridad, se armó de valor. No dejes que eso lo consuma. Lucha. Lucha por tu vida, gritó, con una mezcla de esperanza y terror en su voz. Ante la inminente decisión, el pulso del niño comenzó a desvanecerse nuevamente. La sombra intensificó su presencia, y la risa resonó con más fuerza. Tu alma es un regalo, lo ofrecerás. El reloj en la pared, antes olvidado, comenzó a sonar, cada campanada retumbando como un eco doloroso recordando que el tiempo se agotaba. Cada latido resuena en la mente de la madre, y su corazón latía en un frenesí de desesperación. Finalmente, se dio cuenta de la desesperada necesidad de actuar. ¿Podría ser que en esa oscuridad aún hubiese espacio para la luz? Escúchame, gritó, su voz desgarrando el velo del silencio. Lo que elijas, elige pensar en nosotros, en la vida que aún tenemos juntos. No estás solo. Nunca lo estarás. Lo que no sabía era que aquellas palabras podían desatar una tormenta, tanto de esperanza como de horror. El niño cerró los ojos, atrapado entre decisiones y temores que podrían cambiarlo todo. De repente, una luz tenue emergió del interior de la sombra, interrumpiendo la risa que había comenzado a desplazar la calma. ¿Era el comienzo de una respuesta o solo un juego cruel del destino? Una nueva pregunta yacía en el aire. ¿Sería suficiente para salvar a su hijo, o había cruzado un umbral del que no podía regresar? La luz tenue que emanaba del interior de la sombra parecía bailar, parpadeando con una vida propia, como si respondiera a las súplicas desesperadas de la madre. Ella sintió como un escalofrío recorría su espalda. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?, pensó, casi incapaz de articular sus preguntas en voz alta. Los monitores continuaron su frenético parpadeo, marcando una lucha entre la vida y la muerte, el niño atrapado en un abismo del que parecía no poder escapar. La enfermera, todavía aturdida, retrocedió un paso, consciente de que el entorno había cambiado de manera inquietante. La sombra estaba tomando más forma, más espacio, y parecía alimentarse de la angustia de los presentes. No te acerques, gritó la abuela, quien, a pesar de su fe inquebrantable, sintió que la sombra se burlaba de ella, de sus plegarias, y de todo lo que había querido proteger. Su compromiso con el rosario se intensificó, pero sus manos comenzaban a temblar. ¿Qué eliges?, volvió a preguntar el niño, en un susurro más fuerte que su grito. Sus ojos, en un instante, se abrieron por completo, reflejando lo que solo podría describirse como un torbellino de luces y sombras. La madre conocía esos ojos. El eco de su risa, el brillo cuando lograba un nuevo juguete, todo eso había estado presente hasta hace poco. Sin embargo, ahora, el abismo que se manifestaba ante ella parecía extenderse aún más allá de la habitación, un hechizo oscuro que quería atrapar a su hijo. Elige el amor, hijo. Elige la vida, suplicó con desesperación su madre, el sonido de su voz resonando entre las paredes, un corazón roto intentando sanar con palabras. Pero las sombras comenzaban a extenderse sobre el niño, como un manto en busca de una presa. ¿Y si las luces fueran mentiras?, murmuró el niño, su voz casi un canto triste. ¿Y si al elegir, elijo encadenarme?
La habitación se congeló y, de pronto, todos sintieron el peso de sus palabras. No puede ser eso. Resiste, gritó la enfermera, apoyando sus manos sobre el monitor, como si su toque pudiera estabilizar aquella tormenta. Pero en lugar de respuestas, un silencio pesado se hizo presente, un silencio que llenaba la habitación con una tristeza palpable. El médico, consciente de la inminente calamidad, tomó una decisión rápida. Hay algo más que podemos intentar, dijo mientras preparaba un dispositivo que podría, en teoría, liberar al niño de las garras de las sombras. Pero su voz se apagó ante la mirada aterrorizada de la madre. No podemos arriesgarlo, respiró ella, sintiendo como su estómago se retorcía. La sombra, con su voz que ahora sonaba más cercana, murmuró, entonces, ¿qué eliges? ¿La seguridad de la muerte o el esplendor del sacrificio eterno? Un escalofrío recorrió a todos en la habitación. Las palabras flotaban en el aire, como un veneno que se filtraba en sus corazones. La madre miró a su hijo, estando tan cerca y, sin embargo, tan lejos. Un mundo entero se encontraba entre ellos y un hilo de esperanza parecía desvanecerse frente a la inminente elección. Te amo, fue todo lo que pudo decir, mientras su corazón gritaba por la vida, por las risas y por las promesas que aún podían hacerse. Pero la sombra sonrió, una sonrisa llena de vacuidad y promesas quebradas, y en un instante, los monitores comenzaron a chirriar. El niño arqueó su espalda, como si estuviera siendo alado hacia la oscuridad. Hijo, gritó la madre mientras el médico intentaba estabilizar al niño, pero la luz dentro de la sombra titilaba cada vez más rápido, como si supiera que su tiempo se estaba agotando. Entonces la habitación se inundó de un destello cegador. Una luz tan intensa que parecía desgarrar el velo entre los mundos. Era un momento de incredulidad, de tristeza y claridad. ¿Había llegado al final de su viaje o era solo el comienzo de una lucha mucho más oscura? Cuando la luz se disipó, solo quedó silencio. Un silencio que resonaba como un caracol atrapado en su caparazón, a la espera de lo que vendría a continuación. La madre sintió un nudo en su garganta. ¿Qué has elegido?, musitó, sintiéndose impotente mientras los ecos de la elección se deslizaban en sus oídos, dejando un solo sentimiento, miedo. Las sombras parecían danzar en la penumbra de su mente, burlándose de su vínculo, de su amor. De repente, una voz resonó desde la oscuridad. No te preocupes, madre, todo está por comenzar. Los ecos de lo desconocido retumbaron, dejando a todos llenos de una inquietud que nunca podrían haber anticipado. ¿Qué le sucedería al niño? ¿Había renunciado a su vida por la amenaza de la sombra? ¿O había elegido algo aún más peligroso, que podía cambiar el rumbo de su historia para siempre? La atmósfera en la sala de cuidados intensivos se tornó espesa, un aire cargado de ansias y miedos que parecían flotar como una niebla sofocante. La madre, paralizada, sintió como el pánico la invadía. La sombra aún danzaba, pero ahora había algo más, algo que burbujeaba en el aire, crujía como si las paredes mismas estuvieran a punto de hablar. No puede ser, se repetía en su mente, cada vez más incrédula ante la realidad que la rodeaba. El médico, con el rostro pálido, ajustó el dispositivo en un intento desesperado por conectar con el niño. Era un último recurso, su única opción. Esto va a funcionar, murmuró para sí mismo, aunque el sonido se perdió entre los ecos tumultuosos de la sala. La enfermera permanecía a su lado, sudando, con los nervios al límite, sintiendo que cada segundo impregnaba su piel con una electricidad inquietante. Hijo, aguanta. Por favor, lucha. La voz de la madre atravesó la niebla, llevando consigo el calor de un amor que se negaba a rendirse. La mirada del niño, llena de confusión y miedo, giró hacia ella. En ese instante, los dos mundos, el de la luz y el de la sombra, parecieron alinearse, como estrellas en el vasto universo. Mamá. La voz del niño resonó débilmente, un susurro entre tantos gritos de desesperación. ¿Por qué no me dejas ir?
Esa pregunta, chorreando angustia y tristeza, cortó el ambiente helado como un cuchillo afilado. La madre sintió que el corazón se le oprimía, pero bajo ninguna circunstancia podía admitirlo. No. No digas eso. Te necesito, hijo, tu vida es un regalo. La madre luchaba contra el desgaste emocional, trataba de sostenerse mientras su mundo se desmoronaba. La sombra, como un depredador al acecho, se retorcía, intensificando su presencia en la habitación. La cara del niño se tornó más pálida, su respiración titubeaba, y el eco de su lucha interna reverberaba en todos. La abuela, aún aferrada a su rosario, murmuraba oraciones con fervor, cada palabra impregnada de un amor ancestral. Sin embargo, ni siquiera ella podía ignorar la verdad que se filtraba entre las sombras. ¿Qué eliges, niño? Aquí no hay paz. La sombra parecía tomar vida, burla ante su fe, una risa ahogada que hacía eco en la mente de cada uno. Un sudor frío le recorrió la espalda a la enfermera. No, no podemos ceder, gritó. Su voz se alzó en un clamor contra el destino, intentando romper el hechizo atrapante de la oscuridad. Pero, en ese momento, algo cambió. El brillo en los ojos del niño comenzó a brillar con una intensidad inusual, como si en su interior habitaran múltiples universos. La madre, sintiendo una chispa de esperanza, extendió su mano hacia él, como si pudiera romper la barrera que separaba sus mundos. Hijo. Si eliges, elige la luz. Elige relucir, elige vivir, sabes que podemos vencer. Su voz, impregnada de un ardor inquebrantable, pareció resonar en las paredes, haciendo eco en ese laberinto de sombras. Y si al elegir la luz, pierdo todo lo que he conocido, respondió el niño, su voz cargada de una madurez que desafiaba su edad. La sombra se agitó, su risa distorsionándose, evidentemente alimentándose de la indecisión del niño. El ambiente vibraba como un último suspiro antes de un cambio cataclísmico. Nunca se pierde cuando se elige amar. La madre, con el rostro bañado en lágrimas, sentía como algo en su interior se encendía. Este era el momento. Comprendió que la vida nunca le había prometido un camino fácil, pero su amor, su lucha, siempre serían su luz. La sombra daba pasos atrás, vacilante, como si el amor mismo tuviera el poder de atar esa oscuridad, mientras el niño miraba a su madre, y su corazón comenzaba a arder en su pecho. Un súbito estruendo resplandeció al fondo de la sala. Los monitores comenzaron a apagarse uno a uno, como si la vida que contenían se estuviese escurriendo. No puedes dejarlos tomar lo que te pertenece, gritó la enfermera, su voz atravesando la confusión y el caos, pero ya era demasiado tarde. El niño cerró los ojos, el brillo de su mirada titilaba mientras sus labios formaban la respuesta que podría cambiarlo todo. Yo elijo, pero en ese preciso instante, una luz se desató desde el dispositivo, iluminando la habitación con una energía desbordante. Eran destellos que parecían destrozar la negrura. La sombra, finalmente, pareció enfrentar su mayor miedo. La madre gritó, un grito que resonó en la vastedad del amor y el sacrificio: elige la vida. Pero la pregunta permanecía en la mente de todos, flotando suspendida en el aire electrificado. ¿Ellos esperaban que eligió realmente el niño? En medio de la confusión, la sombra parecía ceder, pero la tensión era mortal. La luz se intensificó, y entonces, un grito desgarrador, un eco de lo que podría ser el inicio de una final revelación. La luz se desbordó como si el universo mismo decidiera romper las ataduras que lo mantenían contenido. La habitación titilaba entre la penumbra y el brillo, las sombras retrocediendo mientras destellos de energía danzaban en el aire. La madre cerró los ojos, apretando su puño con fuerza, ya no solo por la incertidumbre de la elección de su hijo, sino por la angustia latente que asfixiaba todo a su alrededor. Al abrirlos nuevamente, una visión sorprendió a todos. Allí, en medio de la desolación, el niño parecía levitar, su cuerpo envolviéndose en luz como si hubiera quedado atrapado entre dimensiones. Mamá.
Su voz reemplazó el caos con claridad, cada sílaba resonando con una convicción inesperada. Ella sintió el aire vibrar con cada palabra. La sombra, aunque debilitada, retorcía su oscuridad intentando hacerse presente de nuevo, un espectro que no quería rendirse. «No te vayas, por favor», gritó la madre, sintiendo sus rodillas temblar. La abuela dejó caer el rosario, sus ojos desorbitados ante el excepcional espectáculo. La enfermera, paralizada en su lugar, podía sentir que el tiempo se estiraba, la energía creciente transformando la atmósfera vívida de la sala en algo casi sagrado. ¿Qué elijo?, preguntó el niño, su voz ahora resonando con un eco profundo, cargado de poder. ¿Esta luz es el camino que debo tomar? En ese instante, cada mirada se centró en él, como si su respuesta desencadenara un cambio irreparable, aunque él parecía volar, su mirada se mantenía anclada al rostro angustiado de su madre. La sombra, aún serpenteante a su lado, se estremecía, su existencia negada por la luz cada vez más intensa que emanaba del niño. Aquella fuerza era un reto latente, un desafío que rebotaba en las paredes de la sala. Sí. Elige la luz, cariño. Siempre habrá oscuridad, pero el amor siempre cerrará las puertas a lo que te quiere quebrar. Por favor. Suplicó la madre, cada palabra llena de la fragilidad hecha fuerza. En respuesta, algo en la mirada del niño brilló con un destello inquebrantable, como si finalmente hubiera encontrado la respuesta que tanto buscaba. Pero entonces, lo inesperado ocurrió. La sombra, esa figura oscura que había acechado desde el principio, dio un paso adelante, agazapándose, como un depredador que sabía que debía atacar. ¿De verdad piensas que soltarás todo lo que has amado? Hay cosas que nunca podrás recuperar, murmuró, una voz fúnebre que parecía palpable en la sala. ¿Qué perdería?, preguntó el niño, su voz ahora resonando con la valentía de una antigua alma. Todos contuvieron el aliento, sintieron como la temperatura descendía, como si el aire se volviera más espeso. Tu pasado, tu inocencia. Todo en lo que has creído cuidadosamente diseñado, la sombra chantajeaba, susurros que se arrastraban por la piel como serpientes. La madre, presa de una desesperación aplastante, extendió sus brazos hacia el niño, sintiendo la batalla interior que se libraba dentro de él. Recuerda, mi amor, aún con dolor hay belleza. Hasta en esta lucha, la esperanza renace. Nunca dudes de tu elección. Su voz atravesó la tormenta de miedo como un faro en medio de la tormenta, la luz a su alrededor parpadeó, como si el niño estuviese al borde de una decisión monumental. ¿Es posible que? Las palabras aún flotaban en el aire, y entonces, de repente, un golpe ensordecedor resonó a través de la sala. El monitor central comenzó a emitir un pitido alarmante. Todos miraron con terror, comprendiendo que el tiempo se les escapaba. La energía vibrante comenzaron a tornarse caótica, la iluminación que había sido su salvación ahora se convertía en una tormenta. «Hijo», gritó la madre, la urgencia sudando de cada poro. «Haz tu elección, ahora». Pero fue en ese instante que todo se desmoronó. La luz chisporroteó y un grito aterrador retumbó en el aire. No puedes elegir la vida si estás atando casillas de sufrimiento. La habitación se sumió en un caos. La sombra parecía querer reclamar lo que había perdido. Junto con el vacío, un silencio mortal se apoderó del lugar. ¿Dónde está la verdadera respuesta? Su eco, como un último susurro, se desvaneció lentamente entre la oscuridad que había vuelto a cobrar vida. Todo aquel instante colgaba entre la luz y la sombra. La vida y la muerte se entrelazaban, y el tiempo se detuvo, pero había algo que aún no se había revelado. La madre sintió un frío recorrer su espalda, y el pálpito de algo más oscuro asomándose a la esquina. ¿Qué eligió el niño realmente? La pregunta ardía como brasas en su corazón, cada mirada densa y alerta, esperando la respuesta que podría reconfigurarlo todo. La habitación fue envuelta por un silencio sepulcral que parecía estar cargado de pesadas expectativas.
La madre, temblando de miedo y amor, sintió que el pulso de su corazón competía con el pitido monótono del monitor. Observó al niño, sus ojos entrecerrados, atrapados en un juego de fuerzas que ni siquiera podía comprender. Estaba ahí, justo en la frontera entre la luz y la sombra, entre la vida y la muerte. Todo lo que había amado, lo que habían construido juntos, pendía de un hilo muy delgado. Hijo, por favor. Elige el amor, elige la luz. Su voz desgarrada resonó en la sala, como un mantra de desesperación que buscaba romper el ambiente opresivo. Las luces del monitor parpadeaban cada vez más rápido, los números titilando como si temieran revelar la cruda verdad. La sombra, a su lado, parecía crecer en fuerza, burlándose de cada súplica, intensificando su presencia. ¿Qué te ata a esta vida, niño? Tecida de dolor y sufrimiento, susurraba, su voz un eco cargado de tentaciones oscuras. El niño, flotando en esa nebulosa de incertidumbre, entreabrió los ojos, enfrentando la lucha. La conexión con su madre era palpable, ella era su faro en medio de la tormenta. Mamá, tengo miedo, susurró débilmente, su fragilidad resonando en el cuarto. Ella se inclinó hacia él, su garganta apretada. Yo también tengo miedo, pero quiero que sepas que tienes el poder de elegir tu destino. Tu vida es un regalo, no lo olvides, y en ese instante, una chispa de luz brilló en los ojos del niño. La sombra dio un paso atrás, como si la luz del amor alentara su resistencia. Este día, comenzó a decir el niño, su voz ahora más fuerte, este día ha sido marcado por elecciones, luchas y amor. La abuela, con sus manos temblorosas, se aferró al rosario, una llamada silenciosa por la salvación de su nieto. El médico, sintiendo la energía creciente, se acercó al monitor otra vez, ajustando los parámetros con la esperanza de que un pequeño milagro sucediera. Las palpitaciones del niño eran un eco del amor que desbordaba en la sala, un amor que podría enfrentar cualquier oscuridad. Todo está en ti, hijo, elige la luz, alentó. Cada palabra un reflejo de la fe que todos compartían. La sombra, ahora desvaneciéndose, comenzó a balbucear, no hay luz sin oscuridad, no hay elección sin consecuencia. La madre, con sus ojos hidratados de lágrimas, se armó de valor al mirarlo. Pero hay esperanza en cada elección. Nunca olvides que el amor siempre lucha por unir lo que está separado. Lo que parecía el final de una lucha pronto se convertiría en un nuevo comienzo. La luz en el corazón del niño se volvió más intensa, iluminando cada rincón de la habitación. Y entonces, sintiendo el amor envolvente de su madre, el niño cerró los ojos y exclamó con todas sus fuerzas: Yo elijo vivir. Elijo la vida. El aire vibró alrededor de ellos, un eco de cielo se sintió como una caricia sobre sus pieles. La sombra gritó, una queja resonante que se desvanecía con cada palabra del niño. Había un temblor en el aire que anunciaba el inminente principio de su liberación. En ese momento, los monitores comenzaron a emitir una sinfonía de pitidos armoniosos, marcando un retorno, una señal de vida. Los médicos y enfermeras intercambiaron miradas de incredulidad mientras la habitación se llenaba de una luz brillante que parecía envolver a todos. Cada mirada reflejaba no solo alivio, sino también una transformación. Lo logramos, gritó la enfermera, mientras el niño despertaba, su mirada iluminada, el terror disipándose como una bruma al amanecer. Sin embargo, en la penumbra, el eco de la sombra seguía resonando, esto no ha terminado. Pero ya no tenía poder sobre ellos. La madre, abrazando a su hijo con todo su amor, comprendió que la verdadera batalla no solo era contra la sombra, sino también por abrazar la luz, el amor, y cada instante de vida futura. La verdadera elección había sido hecha y, de esa forma, resurgieron como una familia renovada, llenos de esperanza. El niño sonrió, su vida recuperada, y así, bajo la luz jubilosa del nuevo amanecer, comenzaron a escribir una historia distinta, una de amor y luz, dejando atrás las sombras. Así fue como la vida volvió a florecer,
Incluso en la sala de cuidados intensivos, donde la vida y la muerte habían danzado tan de cerca, y donde ahora, el amor había ganado la batalla. Es tiempo de que tú también hagas tu elección. No esperes ni un segundo más para unirte a esta historia y vivir momentos increíbles con nosotros. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y sigue nuestro viaje juntos. Comenta con tus reacciones y teorías sobre el increíble desenlace de esta historia. Tu voz es importante. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver y sentir esta conclusión. Gracias por ser parte de esta comunidad.